Bienvenidos a mi canal de YouTube y demás redes sociales. Soy el abogado Manuel de Jesús Ramos Tardencilla y en esta oportunidad, atendiendo a la importancia del tema por su trascendencia en diversas materias del derecho y a solicitud de varios suscriptores de mi canal de YouTube, abordaré el tema relacionado con el plazo y su cómputo. Al finalizar el video, espero que quienes lleguen hasta el final sean capaces de diferenciar la forma en que se computan los plazos en las diversas materias del derecho, pues debo manifestarles que al final les presentaré varios ejemplos de cómputo en diferentes materias del derecho. Vamos a iniciar definiendo qué es el plazo. El plazo es la medida del tiempo dentro del cual debe de llevarse a cabo una actuación del juez, de las partes o de terceros dentro de un proceso. Eventualmente, el plazo es aquel que debe de transcurrir para que la acción pueda ejercitarse. En esa pequeña definición podemos observar de que se muestran las dos perspectivas del plazo en el derecho. Desde la perspectiva procesal estamos hablando de los lapsos de tiempo dentro de los cuales deben de realizarse actuaciones dentro de un proceso. Ese es el ámbito procesal. El ámbito del derecho sustantivo es aquel en el cual se debe de esperar el transcurso del plazo para ejercitar acciones o pretensiones. Atendiendo a la fuente, podemos identificar también la presencia en el derecho de tres tipos de plazos. Los plazos legales, que son aquellos que están establecidos de forma expresa en las leyes, reglamentos y decretos. Los plazos judiciales, que son aquellos que, permitidos por la ley, los jueces pueden establecer a discreción para el cumplimiento de determinadas diligencias dentro de un proceso. Y los plazos convencionales, que son aquellos que han acordado las partes dentro de un contrato o de una convención. El plazo es importante en el derecho por ciertas razones. En el derecho sustantivo, por el plazo se gana o se pierde un derecho. Y el mejor ejemplo es cuando nos referimos a la prescripción. La prescripción en el ámbito del derecho sustantivo tiene dos naturalezas, la positiva y la negativa. Entonces ahí vemos de que el transcurso del plazo afecta en dos sentidos: en sentido positivo, adquiriendo un derecho, o en sentido negativo, perdiendo también un derecho. En el ámbito procesal también el plazo es importante, porque a través de él se garantiza el debido proceso, ya que hay una sucesión de actos procesales mediante los cuales se van evacuando determinadas fases y se le va garantizando a las partes involucradas la defensa de su derecho. Entonces también en el derecho procesal es importante porque los plazos garantizan el derecho a la defensa. Y recordemos que en la Constitución Política, en el artículo 34, numeral 4, la Constitución Política de Nicaragua establece que la persona que está sujeta a un proceso tiene derecho a contar con el tiempo y los medios necesarios para su defensa. Entonces ahí miramos manifestado lo que es el plazo como garante del derecho de defensa. También a través del plazo o por el transcurso del plazo o la observación de este se procura la tutela judicial efectiva. La inobservancia de los plazos en el derecho procesal pues también es relevante, porque por ello se precluye y se pierde la oportunidad del ejercicio de un acto procesal. Entonces la observación y la inobservancia de los plazos para el derecho procesal es trascendental. ¿Cómo se computan los plazos? Bueno, tenemos que entender de que el derecho es un conjunto de normas y que se regulan tomando en consideración en primer orden las leyes especiales que refieren y regulan para cada materia del derecho el plazo según
como así lo dispone de manera especial cada norma, pero que también tenemos una norma común, y en este caso la norma común sustantiva es el derecho civil. Entonces, atendiendo a la norma general o común, que es el derecho civil, vamos a encontrar que en el título preliminar, en los numerales 26, 27, 28 y 29 del Código Civil de la cuarta edición, o sea, la vigente, la actualizada y revisada, dice que el día es el intervalo entero que se cuenta de medianoche a medianoche. Ese es el primer forma o intervalo que el ordenamiento nicaragüense define. Asimismo, continúa y habla de los meses y de los años. Y dice que los meses es ese intervalo de 30 días. Los años es el intervalo de 365 días. También se refiere específicamente al mes, y para este dice que el mes es aquel que se cuenta dentro de los días del mes, por ejemplo, del 1 al 31 de determinado mes, o del 1 al 30 para aquellos meses que traen 30 días. En el caso del año, pues es el intervalo igualmente que se cuenta desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, hablando de años corridos. De igual manera, el artículo 30 y 32 respectivamente del título preliminar del Código Civil de la cuarta edición revisada y actualizada dispone, y esto es trascendental porque es la base que nos dice de que el derecho civil rige sobre las demás materias, y dice que los plazos serán continuos y completos. Asimismo, que todas esas disposiciones a las que se han referido los numerales anteriores 26, 27, 28 y 29 del título preliminar, dice que serán aplicables a todos los plazos señalados por las leyes, por los jueces o por las partes en los actos jurídicos, siempre que en las leyes o en esos actos no se disponga lo contrario, o sea, cuando la ley especial o cuando la convención no defina los plazos de otra manera. Ahora bien, el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para efectos de que esto incida en la normativa que ya hemos visto que regula el título preliminar del Código Civil, se establece el año jurisdiccional, diciendo que la actividad jurisdiccional en el Poder Judicial comprende todo el año calendario. Entonces, como tal, lo dice el título preliminar, debiéndose contar desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. No se interrumpe ese año jurisdiccional por las vacaciones, por los permisos o licencia u otro impedimento de los magistrados o de los jueces, o sea, de las autoridades del Poder Judicial, ni de los auxiliares, en este caso de los secretarios, los notificadores, personal administrativo que incida en la tramitación de los procesos. Para efecto de los términos judiciales, únicamente los días sábado y domingo se van a computar como uno. O sea, los términos ya judiciales son los que están dentro de el proceso. Ahora bien, el artículo 89 de la Ley Orgánica del Poder Judicial viene siendo ya específica porque habla sobre los términos que deben de ser tomados en consideración dentro de un proceso. El año jurisdiccional es el que se cuenta desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cada año, y no se interrumpe por ninguno, y solo a efectos de cómputo, cuando para los términos sean dispuestos los años, entonces se deberá contar sábado y domingo como un solo día. En cambio, de conformidad con el artículo 89 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pues ya nos define acá cómo y cuándo es que
se deben de tomar en consideración días y horas hábiles para las actuaciones procesales. Y dice, las actuaciones judiciales se practicarán en días y horas hábiles, so pena de nulidad. O sea, si se hace en días inhábiles o en hora no habilitada, la diligencia no tiene efecto legal. Son hábiles todos los días del año, salvo los domingos y los que por la ley vaquen los tribunales. Entonces, vamos a ver cómo va a tener incidencia en el cómputo de los plazos, pero que establecen términos judiciales, si hay algunos días que son las vacaciones judiciales que no se van a computar a efecto de plazo para realización de trámite de las partes o de actuaciones judiciales e incluso la intervención de tercero. Dice, son horas hábiles las comprendidas entre las 6 de la mañana y las 7 de la noche. Los jueces y tribunales podrán habilitar los días inhábiles en los casos señalados por las normas procesales. En los procesos penales son hábiles todas las horas y días del año. Vamos a ver de que esa disposición, ya cuando estemos enfocados en el proceso penal, tiene sus particularidades que vamos a comprender en el desarrollo de este video. El artículo 90 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece precisamente lo que decía el artículo 89, que es la excepción en los cómputos. O sea, excepcionaba que no se computan en los plazos las vacaciones judiciales. Y entonces establece aquí las vacaciones judiciales, diciendo, los tribunales y demás funcionarios de justicia gozarán de vacaciones cada año durante los periodos siguientes, del 24 de diciembre al 6 de enero inclusive, y del sábado de Ramos al lunes de Pascua inclusive. Sabemos que el término inclusive implica que se cuenta el día de inicio y el día de finalización de ese plazo que nos está indicando. Durante esos periodos los términos judiciales quedarán suspensos para efectos legales, o sea, para los procesos. Entonces, ya entrando a la normativa común, procesal, que en este caso es entonces el Código de Procedimiento Civil Nicaragüense, o el Código Procesal Civil Nicaragüense, en el artículo 134, establece cómo se computan los días de que nos habla el título preliminar del Código Civil. Y dice que los plazos comenzarán a correr desde el día siguiente a aquel en que se hubiere efectuado el acto de comunicación del que la ley haga depender el inicio de un cómputo, y se contará en ello el día del vencimiento que expresará a medianoche, que expirará a medianoche. ¿Por qué dice que expira a medianoche? Porque el título preliminar del Código Civil dice que se computan estos plazos de medianoche a medianoche. Entonces, ya de manera expresa y para efectos del procedimiento civil, no establece la norma procesal la forma de cómo se van a computar. O sea, a partir del siguiente día, y va a ser de medianoche a medianoche, finalizando la medianoche del último día del plazo indicado, cuando así esté establecido. No obstante, cuando la ley señale un plazo que comience a correr desde la finalización de otro, aquel se computará sin necesidad de nueva notificación desde el día siguiente al del vencimiento de este. O sea, cuando hay trámites que ya están determinados por la ley, que son sucesivos, entonces bastará el vencimiento de uno de los plazos para que empiece a correr el otro, sin necesidad de un proveído y una notificación. En el cómputo de los plazos señalados por los días se efectuarán los inhábiles, salvo los supuestos de habilitación establecidos en el artículo sobre la habilitación. Para efecto de los términos judiciales, los días sábados y domingos se computarán como un solo día. Aquí nos está reiterando la forma en cómo se computan esos plazos. Los plazos señalados por meses o por años se computarán de fecha a fecha, cuando en el mes del vencimiento no hubiere día equivalente al inicial del cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes. El caso de el 1 de enero al 30 o al 31, según como el mes lo traiga. En el caso de febrero, del 1 de febrero al 28 o al 29, según como en ese año traiga los días ese mes, ¿verdad? Esos son, por ejemplo,
El caso en el mes de septiembre, del 1 al 30, en el caso de que septiembre casi siempre trae 30 días. Los plazos que concluyen en día inhábil se entenderán prorrogados hasta el siguiente día hábil. Eso es importante, dado de que según el cómputo finaliza el último día hábil, sería sábado, pero como es un día que no está aperturada la oficina o los despachos judiciales, entonces se prorroga para el día lunes. O si el último día del plazo fuese el 19 de julio, por ejemplo, entonces se habilita para el siguiente día la finalización del plazo establecido para el cumplimiento de determinada diligencia o el ejercicio de un derecho en los plazos dentro de un proceso. El artículo 128 del Código Procesal Penal no establece otra perspectiva de cómputo, por lo menos relacionado con los que al finalizar voy a establecerle, y básicamente para que nos fijemos cómo en el derecho penal se computan los días de asueto y cómo en el derecho civil o procesal civil se computan de otra manera. Los actos procesales serán cumplidos en los plazos establecidos. Así lo dice el artículo 128 del Código Procesal Penal en principios generales. En los procesos penales son hábiles todas las horas y días del año. Ya lo establecía de esa manera la Ley Orgánica del Poder Judicial. En consecuencia, para la determinación de los plazos, cuando la ley así lo disponga o cuando se trate de medidas cautelares, se computarán los días corridos. No obstante, cuando el presente código y demás leyes penales se establecen plazos a los jueces, al Ministerio Público o a las partes, se computarán de la siguiente manera. 1. Si son determinados por horas, comenzarán a correr inmediatamente después de ocurrido el acontecimiento que fija su iniciación sin interrupción. O sea, esto es lo que conocemos que se computan de momento a momento. Generalmente, el cómputo de los plazos de horas se cuenta de esa forma, de momento a momento. 2. Si son determinados por días, comenzarán a correr al siguiente día de la práctica de su notificación y se tendrán en cuenta únicamente los días de despacho judicial. En consecuencia, a efectos del cómputo del plazo, no se tomarán en cuenta los días sábado y domingo. Acá esto es especial porque en el derecho procesal civil, en el derecho de familia, en el derecho laboral y en la norma administrativa se debe de observar lo dispuesto en el derecho común, que en este caso es el derecho civil y el derecho procesal civil. Los días feriados o de asueto ni los comprendidos en el periodo de vacaciones judiciales. O sea, no se van a tomar en cuenta para el proceso penal los días sábado y domingo, los días feriados o de asueto, ni los comprendidos en el periodo de vacaciones judiciales. Y tercero, si son determinados por meses, comenzarán a correr al día siguiente de practicada su notificación y se tendrán en cuenta todos los días del mes, incluyendo los excluidos del numeral anterior. Esto es porque, como dice el título preliminar del Código Civil, se cuentan sobre días corridos del año y de los meses. Entonces sigue rigiendo acá el principio común del derecho civil en cuanto a los plazos que son de meses y de años, que se cuentan de manera corrida sin tomar en consideración lo inhábil que resultan ser estos dentro de los plazos especiales que se da en la tramitación de los procesos civiles y procesal penal. Entonces, pero cuando son de meses se cuentan corridos, cuando son de años se cuentan corridos. Estos plazos se ampliarán en 2 días cuando la distancia a la sede del tribunal sea superior a 250 kilómetros y en otros 2 días cuando esa distancia supere los 500 kilómetros. Esto es lo que conocemos como el término de la distancia. Los plazos comunes comenzarán a correr a partir de la última notificación que se practiquen al interesado. Los plazos legales y judiciales vencerán
1 hora después de la apertura del despacho judicial del día siguiente al último día señalado, sin perjuicio de los casos en que la ley permita su prórroga o subordine su vencimiento a determinada actividad o declaración de voluntad. Esto es importante porque solamente en el derecho penal está regulado que aún venciendo los plazos en cuanto a días o a meses, se habilita la primera hora del siguiente día hábil de despacho, o sea, el siguiente día hábil después del vencimiento del término, para que se cumpla con la diligencia cuando se trata de la presentación o realización de un acto procesal escrito, como el intercambio de información y prueba, por ejemplo, como sí, ese sería como el caso más común en el proceso penal, en el que se puede presentar, o también para la interposición de los recursos cuando se vence el plazo o se vencieron los días, los 6 días para el recurso de apelación, por ejemplo, en los procesos ordinarios de delitos graves, o el plazo para la apelación en los delitos menos graves, y no se pudo presentar dentro de ese plazo, entonces se tiene o se cuenta con la primera hora hábil de despacho del día siguiente para poder ejercer ese derecho. Cuando la finalización de un plazo determinado por hora, días o meses, sea sábado o domingo, feriado o día suelto, su término se entenderá prorrogado a la audiencia de despacho judicial del día inmediato siguiente. Esto pues ya está regulado tanto en el derecho civil como en el derecho penal de la misma manera. El artículo 23 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social establece el modo de computar los plazos y dice que los plazos serán siempre de días hábiles, los cuales deberán de comenzar a contarse a partir del día siguiente de su notificación y concluirán el último día del plazo. Entonces, como no dispone de otra normativa especial en el que nos diga que para el procedimiento laboral se entenderán hábiles determinados días, tenemos entonces que someternos a la disposición establecida en el Código Procesal Civil, en el cual nos establece cuáles son los días hábiles y también cómo se computa el plazo, que es la forma en que pues acá está regulado en el artículo 23, ¿verdad? Que concluye, dice, el último día del plazo. O sea, en el proceso civil recordemos que no sucede lo mismo que en el derecho procesal penal, en el cual se prorroga hasta la primera hora hábil del día de despacho siguiente después de finalizado el plazo. Eso no sucede en el ámbito del derecho laboral. Se va a regir por la forma en cómo se regula en el Código Procesal Civil. El artículo 428 del Código de Familia también establece los días hábiles. Dice, en el texto del presente código, cuando se diga días, se entenderá que son días hábiles. Entonces, como no hace otra disposición especial sobre ello, entonces debe de entenderse de que esos días hábiles son aquellos que define y regula su cómputo el Código Procesal Civil nicaragüense, el cual va a ser supletorio a esta norma de conformidad con el artículo 446 del Código de Familia, que establece la libertad de forma relativa y flexible, y que este artículo procura de que no se violente el derecho de la debida defensa. Con ello también pues nos manda a aplicarlo de manera supletoria, porque ya anteriormente le dije que la norma procesal civil es la norma común de los ordenamientos procesales. Ahora bien, en la circular de la Corte Suprema de Justicia del 11 de abril del año 2018 se establece la manera de computar los plazos, pero para el ámbito del derecho civil, y la supletoriedad a las otras materias del derecho que no tienen definido los cómputos o la forma de los intervalos como están regulados en el derecho civil y el derecho procesal civil. Y dice, ¿cómo deben computarse los plazos y términos judiciales?
La respuesta dice: de conformidad con el artículo 131 del Código Procesal Civil nicaragüense, el plazo es el periodo de tiempo entre dos fechas en que se puede realizar válidamente una actuación procesal, y conforme al artículo 134 del Código Procesal Civil nicaragüense, los plazos comenzarán a correr desde el día siguiente a aquel en que se hubiera efectuado el acto de comunicación del que la ley haga depender el inicio del cómputo, y se contará en ellos el día del vencimiento, que expirará a la medianoche. Es lo que ya anteriormente habíamos observado. De conformidad con el artículo 132 del Código Procesal Civil nicaragüense, son hábiles todos los días del año, salvo los domingos y los que por la ley vaquen los tribunales, establecido en la ley del Poder Judicial, o sea, que son precisamente las vacaciones judiciales que ya revisamos en la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como los días feriados legalmente autorizados, ¿verdad? Y aquí se enumeran el 1 de enero, jueves, y Viernes Santo, el 1 de mayo, el 19 de julio, el 14 y 15 de septiembre, el 8 y el 25 de diciembre. Y cuando se habla de las vacaciones, se mencionan las de Semana Santa y de diciembre, que más bien deberían de llamarse de fin de año. Tal como lo establece el artículo 66 del Código del Trabajo, el cual establece los periodos de vacaciones. A la luz de las normas citadas, dice la Corte Suprema de Justicia, los feriados nacionales no se computan dentro del plazo establecido, es decir, que al realizar el cómputo de un plazo se excluyen los días feriados nacionales. En el caso de las vacaciones judiciales, este periodo está definido y delimitado por la Ley 260, Ley Orgánica del Poder Judicial, por lo cual, aunque las circulares administrativas de la Corte Suprema de Justicia establezcan vacaciones en fechas diferentes de la ley, estos días serán computables para efecto de los plazos. O sea, que todas vacaciones que se permitan por el Poder Judicial, pero que sean distintas a las reguladas en la Ley 260, se van a computar como plazos hábiles de despacho. Los días de asueto local son considerados días hábiles para efecto del cómputo de los plazos, es decir, deben contabilizarse. Esto es la diferencia importante de observar con relación al procedimiento penal, en lo cual no se computan para efecto de los trámites y términos procesales, no se computan. En cambio, en el derecho procesal civil sí se computan como días hábiles, o sea que sí van a restarnos en los plazos que tenemos para realizar las actuaciones, van a ser restados, o sea, contados como si fuesen días hábiles. En el derecho procesal penal no se toma en consideración, o sea, lo ganamos a favor, en el derecho procesal civil los perdemos en contra, por explicarlo de esa manera redundante pero entendible en mejor manera. Ahora bien, luego de haber enfatizado en esa diferencia de cómputo del plazo, voy a señalarle algunos ejemplos basados en el artículo 426 del Código Procesal Civil nicaragüense. En relación a la contestación de la demanda, por ejemplo, si notifican una demanda civil ordinaria el 29 de septiembre del año 2022, concediendo 30 días para contestar, el plazo inicia el día viernes, finalizará el día viernes 4 de noviembre del año 2022. Es un plazo de día donde solo se computan días hábiles, empezando a contar a partir del siguiente día después de la notificación. O sea, como los términos son de día, vamos a contar solo los días hábiles, vamos a ir restando en ese plazo los días domingo. Si fuese que en vez de establecer el plazo y dijera un mes en vez de 30 días, entonces se contarían de forma corrida. En este caso están establecidos por días, y atendiendo a las disposiciones del Código Procesal Civil nicaragüense y del título preliminar del Código Civil, se van a computar como días, restando únicamente los inhábiles, que son los domingos. El artículo 104 del Código Procesal Civil nicaragüense, referido a la caducidad, por ejemplo, en un proceso civil ordinario de primera instancia se realizó la última gestión impulsando el proceso el día lunes 2 de mayo del año 2022 y transcurren 4 meses contados hasta el viernes 2 de septiembre del año 2022 sin instar de nuevo la causa, entonces estamos frente a una causa de caducidad de la instancia, siendo un plazo
de meses se cuenta de fecha a fecha, incluyendo los días feriados y los inhábiles, como está regulado tanto por el proceso civil nicaragüense como por lo que dispone el título preliminar del Código Civil. Asimismo, tomando en consideración lo que dispone el artículo 264 del Código Procesal Penal, como tercer ejemplo, refiriéndonos a la fijación de la fecha de la audiencia inicial, que debe de ser en un plazo inferior a 10 días, si el juez de distrito penal de audiencia celebra audiencia preliminar el día viernes 9 de septiembre del año 2022 y establece al acusado la medida cautelar de prisión preventiva, y considerando que el gobierno declara asueto el día 9 al 13 y el 16 al 18 de septiembre y feriados nacionales los días 14 y 15 de septiembre, debe fijar como fecha límite de audiencia inicial el jueves 29 de septiembre. Esto es tomando en consideración que, de conformidad con el artículo 264 del Código Procesal Penal, la audiencia inicial, cuando se establece en la preliminar la medida cautelar de prisión preventiva, debe de fijarse en una fecha inferior a los 10 días. Entonces, tomando en consideración que en el procedimiento penal solo se cuentan los días hábiles de despacho, o sea, de lunes a viernes, y que tampoco se toman en consideración los días feriados y los asuetos, y asimismo que el gobierno, en este caso particular del mes de septiembre, estableció como asueto del día 9 al 13 de septiembre y como feriado el 14 y 15, y luego como asueto el 16 al 18 de septiembre, entonces se suspende el cómputo en todos esos días que han sido asuetos y que son también días inhábiles como sábado y domingo, y los feriados. El plazo de los 9 días, porque no puede ser de 10 días la fijación para la audiencia inicial, entonces es el día 29 de septiembre. No se computan los fines de semana, feriados y asuetos, de conformidad con el artículo 128 numeral 2 del Código Procesal Penal nicaragüense. Cuarto ejemplo, de conformidad con el artículo 134, que establece la fijación del plazo máximo de duración del proceso. Este ejemplo, el proceso se inicia con audiencia preliminar y el juez de distrito penal de audiencia celebra audiencia preliminar el día lunes 4 de abril del año 2022 y establece al acusado medida cautelar de prisión preventiva. Transcurren 3 meses hasta el día lunes 4 de julio del año 2022 y no se ha culminado el juicio ordinario. Eso da lugar a que el juez gire orden de libertad y continúe el proceso con acusado en libertad, porque para efecto de las medidas cautelares los días se cuentan corridos y los meses de conformidad tanto al título preliminar del Código Civil, tanto como para la forma de computar los plazos de conformidad al 128 del Código Procesal Penal. Los términos de meses se cuentan corridos de día a día, máxime que en el derecho penal, para efectos de la medida cautelar, todos los días se cuentan. Entonces, por esa razón, la fecha en la cual el juez debe de girar una orden de libertad porque se ha vencido el plazo máximo de duración del proceso con acusado detenido, en fecha 4 de julio del año 2022, en este ejemplo. Importante porque los abogados litigantes en materia penal debemos de manejar esos plazos a efectos de garantizarle a nuestros representados, a nuestros defendidos, la garantía del derecho a la libertad. Como quinto ejemplo tenemos que el artículo 519 del Código de Familia, a efectos del plazo, el traslado para la contestación de la demanda en familia, se corre traslado por 10 días para contestación de demanda de familia el día lunes 19 de septiembre del año 2022. El último día para contestar la demanda será el día viernes 30 de septiembre, porque se cuenta a partir del día siguiente
del término de día y solo se cuentan los días hábiles, flexible y la supletoriedad. O sea, aquí debe de observarse de que, como señalé con anterioridad, en el Código de Familia no se establece una manera especial del cómputo de los plazos, y por un error se establece en el artículo 519 como si se estuviese tratando de un término de horas, que dice que empieza a contar del día de la notificación. Eso solo sucede cuando los términos están establecidos de momento a momento, y los que son de momento a momento son los términos de hora. Los términos de día se rigen por las disposiciones del título preliminar del Código Civil y por las disposiciones a manera de supletoriedad y por el principio de flexibilidad de forma del Código de Familia por el Código Procesal Civil nicaragüense. Espero que estos ejemplos, así como la exposición en el video, a lo largo del video, sea de utilidad para poder marcar esta diferencia en el cómputo de los plazos, que va a ayudarle a los abogados litigantes a garantizar la tutela judicial efectiva, el correspondiente ejercicio del derecho de defensa, la utilización adecuada de los plazos para hacer uso de los recursos, para hacer uso de los medios técnicos de defensa de los intereses de sus representados. Muchas gracias.